Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video tutorial nuevo por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Hoy arrancamos nueva codificación en el workbook o el repositorio de los workbook. Arrancamos con el workbook 1200, en donde vamos a hacer un ordenamiento de data frames a través de Python dentro de Excel, para que vayamos teniendo contexto de la potencia que va teniendo este lenguaje dentro de la hoja de cálculo, que realmente es bastante útil aprenderlo en conjunto con formulación o creación de fórmulas o expresiones con las funciones de Excel que están dentro de la suite de Office o dentro de la suite de Excel o dentro del programa de Excel, y en conjunto con Python dar mucha versatilidad al análisis de datos para, pues obviamente, poder entender cada uno de los datos como información útil que nos permita tomar siempre excelentes decisiones. Hace poquito, el día de ayer, me colocaron Python, me colocaron la versión preliminar, la versión beta, que trabaja obviamente con la distribución de Anaconda, que nos permite o nos da algunas librerías. Pero antes de arrancar, quiero que entiendas, lo voy a decir como en unos 2, 3, 4, quizás hasta 5 videotutoriales que haga sobre Python, que siempre los datos se consumen a través de un data frame. Recuerda, los datos que tú le ingreses, por ejemplo, a una expresión de Python o a una programación de Python dentro de las celdas de Excel, siempre se van a cargar como un data frame. ¿Qué es un data frame? Un data frame es un objeto de datos o es un objeto de la librería de pandas. Por tanto, lo primero que tú tienes que hacer es familiarizarte con una librería que se llama pandas. Para entrar a ella simplemente pones en un navegador, en este caso pandas.pydata.org, creo que esta es la dirección, creo que lo puse mal, pandas.pydata.org, lo tengo aquí, mira, pandas.pydata.org, pero me comí la W que no va o no es necesario ponerla, así mira, escribes pandas.pydata.org, debería funcionar y te carga o te lleva a la página directa de Pandas. Recuerda, Pandas es una librería que tiene un montón de funciones para el tratamiento de datos y los trata inicialmente como un marco de datos, lo que es lo mismo que un data frame. Vamos a la documentación, creo que está en inglés, no sé si está en español, no la he visto, tienes que revisar. Y aquí donde dice API Reference o referencia de la API, le damos aquí, en donde dice, obviamente, nos da toda la información respecto de los objetos, métodos, propiedades y toda la documentación que tiene, obviamente, Pandas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es a buscar el objeto DataFrame. Fíjate, aquí hay muchos tipos de objetos, constructores, funciones generales, inputs, outputs y todo lo que nosotros tengamos. Fíjate que aquí tenemos el DataFrame. Si accedemos a la información del constructor, pues obviamente nos va a dar cómo se construye o cómo está compuesto la clase DataFrame, que me permite absorber los datos de una hoja de cálculo a través de la función o método XL, que transforma los datos de una tabla de Excel en un DataFrame y me lo entrega como un objeto DataFrame dentro de Microsoft Excel para que yo le aplique lo que yo quiera. Entonces aquí tenemos el constructor DataFrame, fíjate, y tenemos aquí, digamos, todos los atributos o todos los métodos, conversiones, iteraciones, indexación, operaciones con las funciones. Tenemos un montón, eso tenemos que tomarnos el tiempo de leerlos, eso es lo que nos hace profesionales a nosotros dentro de la herramienta, que es leer toda la documentación de los lenguajes de programación, fórmulas o funciones que aprendamos, es tener todo el contexto de qué es lo que hace cada una de las cosas que compone obviamente el objeto dentro del lenguaje. Entonces, en este punto, esto es el constructor, esto le echas una ojeadita tú. Si yo vengo hacia atrás o cierro esta ventana, fíjate que aquí tenemos los atributos de conversión, indexación, todo lo que tenemos aquí. Y obviamente todo lo que implica conocer el objeto o lo que implica conocer este tipo de objeto dentro de Pandas, que me permite cargar literalmente tablas. Recuerda que un data frame es un diccionario, o un data frame se construye básicamente con un diccionario
en donde el diccionario se compone de una clave y un valor. Por lo general, una clave es una cadena de texto que va a representar la etiqueta dentro de una tabla, y el valor o los valores por lo generalmente son una lista o bien una tupla que van a componer valores. Yo le diría más bien una lista que van a componer los valores que van a estar a modo de filas dentro de esa columna. Pueden ser texto, bien pueden ser valores numéricos, booleanos, etcétera. Bien, entonces si yo vengo aquí al data frame, fíjate que me carga nuevamente el constructor, pero si yo le doy aquí a pandas.dataframe, pues me lleva obviamente a lo que realmente me interesa, que es la documentación, en donde me dan varios ejemplos y me dan todo el conjunto de atributos, todo el conjunto de métodos, que serían prácticamente las funciones que me permiten hacer acciones dentro del lenguaje de programación con el objeto en cuestión al cual estemos consultando esos métodos. Y posteriormente, pues en el constructor encontramos mucho más a detalle todas las clases que se involucran para ese objeto. Entonces, el objetivo es que te familiarices con esta documentación, la vayas leyendo despacito. Yo sé que obviamente está en inglés y puede ser una barrera al principio, pero es muy fácil de entender. Esto es un inglés muy técnico y es bastante sencillo de traducir al vuelo una vez te acostumbres, si no utilizas Google Traductor o el traductor de Google, y posteriormente vayas entendiendo el lenguaje, pues se te hace mucho más fácil poder hacer esa conversión sin necesidad de utilizar el traductor de Google. El objetivo de este video tutorial es hacer un ordenamiento de un data frame en Python, obviamente utilizando la nueva funcionalidad de convertir o colocar código dentro de las celdas. Para ello, imagina la siguiente tablita en donde tenemos etiquetas, las cuales van a estar en minúscula, pueden estar en mayúscula, pero componen cadenas de texto. Tenemos una columna llamada ventas, que van a representar un conjunto de valores numéricos que no se encuentran ordenados, y una última columna que se llaman unidades, que del mismo modo son valores numéricos que se encuentran desordenados. El punto es emplear un ejemplo a través de ese data frame con pandas para poder hacer un ordenamiento sencillo de una tabla y mirar cómo se hace. En un video tutorial, el pasado, en el video tutorial 1199, que hicimos un ejercicio un poquito complejo, hicimos el ordenamiento a través de la traducción de ese data frames a un array o una matriz en el pandas, y posteriormente lo trabajamos o lo traspasamos a NumPy o la librería numérica o matemática de Python o Python, como sea que se diga, yo le digo Python, y posteriormente procedimos a hacer el ordenamiento con una función interna lambda, en donde pasábamos obviamente la función para poder tener el valor iterable dentro de un iterador o dentro del iterable, para poder detectar en el valor de la columna completa cuál posición le correspondía y se hiciera el ordenamiento. Pero también existen otros métodos para ordenar con el data frame, en donde tenemos dos bien sencillos. Fíjate, voy a ir nuevamente a la documentación y voy a venir al método que se llama sort. Vamos a buscarlo por aquí rápidamente por la S. Espero buscarlo rápido. Mira, tenemos uno llamado sort values y otro llamado sort index. Podemos ordenar por un índice o bien podemos ordenar los valores por los nombres de las columnas. Ese es el que vamos a emplear por lo general, el sort values. Así que yo le voy a dar un control y voy a cargar aquí lo que concierne a el método sortValues del data frame objeto que se encuentra dentro del pandas, que recoge o puede recoger una tablita de datos. Bien, él va a tener varios parámetros, por ejemplo la columna o columnas que voy a ordenar, y fíjate lo que dice: dame un str o un string o bien una lista. Fíjate, una lista de string, y tenemos que tener en cuenta que en Python existen 4 tipos de datos básicos, los cuales son enteros, los cuales son enteros con decimales, los cuales son booleanos y también cadenas de texto. Están esos 4 tipos de datos: entero, entero con decimal, boolean y cadena de texto. Con eso se pueden construir todos prácticamente los datos compuestos, y existen agrupamientos de datos que pueden contenerse dentro de listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Pues bien, si yo quisiera ordenar por varias columnas, lo único que tendría que tener en cuenta es que en vez de pasarle el nombre de una etiqueta de columna, pues le pasaría varios, pero tendría que pasárselos dentro de una lista. Vamos a emplear
Estos dos métodos, el método by, el método por ordenamiento y el método ascending, que prácticamente son los que nos interesan a nosotros. Estos también nos interesan, pero más adelante, cuando estemos viendo, por ejemplo, ordenamientos mucho más complejos con los conjuntos de datos para que en el código lo podamos hacer y entreguemos el resultado como a nosotros nos parezca. Pero un ordenamiento simple se haría básicamente con el argumento by y con el argumento ascending. Fíjate también que el argumento ascending es un tipo bool, es decir, un tipo booleano o bien una lista de elementos booleanos. Por default es true, ¿qué quiere decir? Que él ordena de manera ascendente por default, pero si yo también lo quiero colocar en true, entonces de manera ascendente va a ser el ordenamiento. Sin más preámbulo, te acabo de dar una introducción sobre el método sortValues del objeto DataFrame que se encuentra dentro de la librería de Pandas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a absorber a través del código Python este rango que se encuentra aquí dentro de la hoja de Excel, que obviamente voy a transformar en una tabla, mediante la combinación de teclas, mediante la combinación de teclas Control T, la cual me permite crear una tabla dentro de Excel. No se te olvide indicarle que la tabla tiene encabezados y posteriormente, si es a tu conveniencia, le colocas el nombre que tú quieras. Yo le voy a colocar, por ejemplo, para fines prácticos, mi tabla. Le voy a dar un Enter para que veas que sí se le puede cambiar el nombre y que te acostumbres a ello también, porque es una buena práctica. Y luego voy a absorber esa tabla a través de una función que se llama XL de Pandas también, que me permite convertir una tabla en un objeto de tipo DataFrame o me devuelve un objeto de tipo DataFrame. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí, como estas tablas hacen referencia, por ejemplo, a unas ventas, voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, ventas. Discúlpame ahí la garganta otra vez. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es a colocar primero la celda en modo Python. Voy a colocar PI y al darle con la función ya de Excel, la función ya interna de Excel que se llama Python para crear fórmulas de Python, creo la celda en modo Python y aquí es donde puedo ya empezar a programar. Fíjate, voy a pasarme aquí esto para la parte de arriba y voy a empezar a crear una variable. Recuerda que las variables dentro de Python también lo voy a estar repitiendo un montón, un poquito también. O el lenguaje Python es de tipo dinámico, de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, a la diferencia de otros lenguajes, yo no tengo por qué declarar el tipo de datos de la variable. Por ejemplo, como sí sucede en Visual Basic para aplicaciones, o bien puede suceder en un lenguaje como C, o bien puede suceder en un lenguaje como C#, en donde yo tengo que declarar explícitamente el tipo de datos que va a contener esa variable. Por ejemplo, un tipo de datos entero, un tipo de datos string o cadena, un tipo de datos boolean, un tipo de datos fecha, un tipo de datos floats, que es un número entero y uno decimal, etcétera. En cambio, Python tiene tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo intérprete de Python al momento de pasar por la línea interpreta, y valga la redundancia, qué tipo de dato va a contener la variable. Por ejemplo, si yo coloco una cadena de texto, entonces él va a entender que lo que yo quiero cargar en esa variable va a ser una cadena de texto, por tanto la declara dinámicamente como de un tipo de datos string. Pero si yo coloco un número, entonces la puede declarar bajo un tipo de datos entero o un float, que en este caso puede contener un valor decimal y lo carga directamente dentro de la celda. Si yo le coloco, por ejemplo, true, ya sabe entonces que esta variable va a ser un tipo bool, y si coloco, por ejemplo, una cadena de texto, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, dentro de Pandas, o dentro sí de la librería de Pandas, que es con lo que aperturamos nosotros cualquier función de Python, se va a devolver una función, o hay una función que me permite devolver un data frame. Esta función se llama XL. Fíjate, esta función, si tú la consultas acá dentro de la librería o la documentación de Pandas, esta función se va a encargar de consumir un rango de datos que se encuentra en Excel y convertirlo directamente en un data frame. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros llegamos y decimos, mira, yo quiero un rango, por ejemplo, de estas dos celdas, y fíjate qué es lo que carga mediante la función XL. Es un rango que va de B3 a B14. Yo le podría dar Control Enter para evaluar esto. Voy a hacer esto un poquito más grande. De hecho, estas tres celdas la voy a hacer un poquito más grande para que podamos ver el ejercicio.
diccionario y fíjate que él devuelve un data frame. Si yo me ubico acá en el data frame y le doy un clic, fíjate que aquí el data frame tiene un 2x1 que sería igual a none y a none porque no tenemos nada dentro de la celda. Es en esencia esto. ¿Qué pasa si yo a este data frame, por ejemplo, le cargo no una celda, sino un conjunto de celdas? Bueno, lo voy a quitar acá para hacerlo bien. Reemplazo este valor y le coloco una matriz de valores, es decir, una 2x2 o una que tiene dos columnas y una que va a tener, en este caso, dos filas. Fíjate que el data frame indexa en automático las columnas, les pone un índice 1 y 2 y luego los valores los va cargando dentro de la matriz. Yo en esencia seleccioné una 2x2, dos columnas por dos filas, pero el data frame o la función XL que me devuelve un data frame me devuelve la cabecera 1 y la cabecera 2 al no especificarla. ¿Qué quiere decir esto? Esto se comporta como un diccionario en donde existe una key o una clave y existe un valor. Resulta que la key va a ser o va a representar la cabecera y el value va a representar o bien un valor o bien va a representar un conjunto de valores. Si representamos un conjunto de valores, básicamente sería una lista. Entonces esto que yo tengo acá, que te voy a ir señalando básicamente con el apuntador de una manera también bastante sencilla, esto que tú tienes aquí es una lista. En cambio, lo que yo tengo aquí es la key del diccionario, la clave del diccionario, y esto sería el value del diccionario. El value del diccionario se compone de una lista. Asimismo, por ejemplo, yo podría también construir muchas más columnas que contengan una key y un value de un solo elemento o bien un conjunto de elementos a modo de lista. Es el elemento más importante a consumir dentro de Python, las listas y los diccionarios, porque con ellos se puede hacer mucho. No estoy diciendo que las tuplas y los conjuntos no, pero sí las listas y los diccionarios tienen muchísimo para trabajar. Entonces, fíjate, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, coloco dentro de Python que quiero que llames a la función XL para que me devuelva un data frame, que es un objeto, el cual yo puedo trabajar con los diferentes métodos y con ello construyo, por ejemplo, una tabla o le paso una tabla. Para pasarle una tabla coloco un par de comitas o un par de comillas o unas comillas dobles y especifico el nombre de la tabla. ¿Cómo se llamaba la tabla? Se llamaba mis ventas, creo yo. Si yo vengo y abro, fíjate, y cierro aquí con un paréntesis, yo puedo llamar la data, obviamente especificándola con el símbolo de numeral o los datos, creo que así se llama. Voy a tomarla aquí porque no entiendo por qué no me está saliendo. Esto es mi tabla, fíjate, no mis ventas, es mi tabla. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar esta partecita de la función y posteriormente especifico como una cadena de texto el nombre de la tabla. En este caso sería mi tabla. Recuerda que Python es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. Fíjate lo que me está devolviendo. Ya me la selecciona toda. Y si yo abro con un corchete la notación para poder especificar, por ejemplo, qué datos yo quiero, yo puedo colocarle, por ejemplo, le puedo colocar en este caso datos. Entonces vengo y le coloco numeral y voy a colocar, por ejemplo, datos y hago referencia a solo los datos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero especificar con cabecera y todo? Entonces pongo, por ejemplo, todo. En este caso es como un all, pero como mi Excel está en español, pues todo quiere decir toda la tabla completa, incluyendo la cabecera. La función XL también tiene otro argumento que se llama headers, que en este caso representa la cabecera, headers, así tal cual, y yo puedo omitir la cabecera o bien puedo especificarla. Entonces, si yo le paso los datos de la tabla con todo y cabecera, tal cual como yo lo estoy haciendo aquí, lo más conveniente es que yo le diga mediante el argumento headers de la función XL que lleva la tabla a un data frame que él va a tener una cabecera para que cuando yo empiece a tratar los datos, pues obviamente entienda que eso es una cabecera y si yo quiero devolverla en cualquier momento, no tenga ningún problema para que no confunda esto como el set de datos o el conjunto de datos que se encuentra dentro de la tabla, para que siempre se respeten como cabecera. Fíjate que al momento de evaluar con control enter, ahora sí él me devuelve un data frame. Antes me lo estaba devolviendo también, pero aquí me está devolviendo un data frame. Si yo le doy clic, fíjate ahora que las keys o las claves de este diccionario, estos serían las claves, yo voy a colocarlas aquí mediante un rectangulito.
Estas serían claves, las claves del diccionario. Recuerda, el diccionario se compone de claves y valores. Entonces, ¿cuántas claves va a tener mi diccionario? Va a tener 3 claves. La primera hace referencia a las etiquetas, la segunda a las ventas y la tercera a las unidades. Y luego voy a tener para cada una de esas claves un value, pero el value va a estar compuesto de listas. Entonces, las listas, voy a colocarla de otro color, irían a ser respectivamente estas 3 columnas para cada una de las claves. Estos serían los values, pero no se confunda. Values quiere decir que existe más de un valor porque hay más de una clave. ¿Listo? Existen, por ejemplo, 3 claves, tienen que existir 3 values del diccionario. Ahora bien, cada una de esas values está compuesta por listas. ¿Por qué por listas? Porque van a contener más de un elemento dentro del value. En este caso sería esto. Voy a hacer una rayita por aquí, fíjate, para especificar los valores de esta columna, y estos values que yo tengo acá, este sería un value, está compuesto de una lista entera que va a contener un montón de elementos. Las listas se denotan con corchetes y los diccionarios con llaves. No te olvides de ello. Fíjate ahora, aquí tengo el data frame entendido a su máxima profundidad, creería yo, para que tú te hagas una idea del fundamento que tienes que entender para que entiendas o para que comprendas, perdón, y valga la redundancia, cómo poder proceder con los tipos de datos dentro de esta estructura de Python o de tipo de fórmulas que podemos escribir. Lo que nos trae aquí es cómo carajos nosotros ordenamos un data frame sin utilizar una conversión a un objeto, por ejemplo, de matriz que lo entienda en NumPy y posteriormente a través de un método de NumPy, que es otra librería, al igual que Pandas, lo podamos convertir en una lista iterable en donde podamos aplicar, por ejemplo, un lambda interno como función para hacer el ordenamiento, algo que es un poquito más engorroso. Pues entendiendo, a grosso modo, que un data frame también tiene métodos de ordenamiento, los cuales son el sort values y el sort series. Creo que era el sort series, aquí sort index, como lo tenemos, que ordena pues obviamente por índices o por series, y aquí tenemos el sort values que ordena por los valores de la key del diccionario, ¿bien? Que tiene internamente ese data frame o por el cual se representa. Una manera de ordenarlos es simplemente llamar al valor del data frame que está contenido ahora en la variable a través de asignación. Fíjate que yo le pongo aquí un iguales y lo que estoy haciendo es con la función XL transformar este rango de datos en un data frame con las cabeceras activas o reconociendo las cabeceras, y me está devolviendo la función XL un data frame, y ese data frame, que es básicamente un diccionario, lo estoy cargando aquí en esta variable que se llama valores. Por tanto, lo que yo pueda trabajar con valores es lo mismo que estar trabajando directamente con todo el diccionario o todo el data frame dentro de Pandas. Si yo le doy un punto y escribo, por ejemplo, sort values, no sé por qué el IntelliSense no sale allí, no entiendo por qué, me imagino que todavía está en fase de prueba, entonces no ponen todos los métodos, pero el intérprete sí lo va a entender, el intérprete de Python que está corriendo Anaconda dentro de Excel. Anaconda es la distribución de Python que colocaron allí dentro del Excel. Entonces tengo aquí el ordenamiento, llamo al método sortValues y recuerda los dos argumentos con los que vamos a trabajar, el argumento byte y el argumento ascending. Recuerda que el argumento ascending, que es ordenamiento ascendente, entra por default con el valor de true o un valor de tipo boolean de true. ¿Listo? Entonces el punto es que yo especifique, por ejemplo, dentro del método todo el valor que yo quiero ordenar. Obviamente, cómo lo voy a ordenar y por qué columna lo quiero ordenar. Entonces es tan simple como llamar al argumento byte, que en este caso sería ordenar por, le pongo un iguales y como él me está pidiendo una cadena o un string, fíjate, un string o bien una lista, que ya lo vamos a ver, pues entonces yo se lo paso dentro de un par de comitas o bien se lo puedo pasar también dentro de un par de comillas. A mí me gusta por el teclado colocarle unas comitas para no andar oprimiendo Shift, pero cualquiera de las dos maneras es completamente válido. Bien, entonces imagina por ejemplo que quiero hacer el ordenamiento por las etiquetas. Fíjate que esto se encuentra desordenado ABC, BCA, CBA. Y los valores a su vez también se encuentran desordenados. Entonces yo le voy a decir, mira, yo quiero ordenar por etiquetas.
Recuerda que tienes que poner el nombre bien. Si yo cierro la función sin especificar el ascending o el argumento ascending, pues él por default me ordena en ascendente. Yo no tengo que especificárselo, al menos si es una sola etiqueta. Fíjate en este momento que al darle enter yo devuelvo el mismo data frame, porque estoy trabajando con un data frame, pero lo devuelvo ordenado. Para ello voy a cambiar el modo de visualización de el valor devuelto por ese script o por esa programación de Python dentro de la celda a valores de Excel. Y fíjate que me devuelve la misma tabla, pero ahora la columna de etiquetas se encuentra ordenada de manera ascendente por default con este valor de la columna llamada etiquetas. ¿Qué me está devolviendo? AAA, BBB y CCC. Fíjate, por ejemplo, que las ventas dicen para AAA 906, 818 y 610. Si yo lo quisiera ordenar de manera ascendente también, entonces me tendría que dar 906, 818 y 610. Ahora, si yo tomaría el B para hacer el mismo análisis, fíjate que tendría que tomar, si lo ordeno de manera ascendente, 673, 678 y 883. Y por último, este se encuentra ordenado completamente descendente, 705, 482 y 134. Es decir, para ordenarlo de manera ascendente, tendría que colocar 134, 482 y 705. Entonces, el punto está en poder reconocer que yo con este método sortValues, yo también puedo ordenar múltiples etiquetas. El problema es hacerlo bien. Y el problema no es aquí venir y colocarle una coma y después pasarle la otra etiqueta, por ejemplo, que se llama ventas, y esperar que él me ordene de manera ascendente los dos. Fíjate que de una me tira un error de Python en donde el error se da por un error de sintaxis posicional en el argumento que estoy utilizando como keyword para representar el valor de ese argumento by. Y el error está en la línea 2, fácil detectable e interpretable. Esto no se da así. Tengo que venir a la documentación y tratar de entender con lo poquito que ellos me están dando qué es lo que yo necesito pasar. ¿O qué es lo que me están pidiendo? Fíjate, si se trata de ordenamiento de una sola columna, me pide un único string. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero ordenar más de una columna? Me pide una lista. Y la lista es la clave para poder ordenar por varias columnas. Una lista de strings. Entonces, ¿cómo creo las listas? Obviamente las creo, en este caso, con paréntesis cuadrados o con corchetes. Entonces yo puedo colocar el valor de las etiquetas tal cual como lo estaba haciendo, le doy una coma y dentro de ese corchete, fíjate, estoy creando un valor de cadena de texto y ahora creo otro valor de cadena de texto que va a contener, por ejemplo, la columna ventas para hacer el ordenamiento. Evalúo con Enter y fíjate ahora que las etiquetas, ambas las dos etiquetas como ventas, hacen ordenamiento de tipo ascendente por default porque yo no especifiqué el argumento ascending. Entonces estoy ordenando del mismo modo la columna de etiquetas de manera ascendente y la columna ventas de manera ascendente. Fíjate, 610, 818 y 906. 673, 678, 883 para B y luego para C hice totalmente la inversión. 134, 482 y 705. Ahora bien, ¿cómo hago yo para ordenar, por ejemplo, la primera en ascendente y la segunda en descendente? Entonces tengo que utilizar el otro argumento, el que se llama ascending. Entonces vengo y lo especifico ascending, así tal cual como se escribe. Fíjate que si yo vengo a la documentación dice ascending y leo lo que él me dice. Es un tipo de datos bool o una lista de bool. Si es una sola columna y quiero ordenar de manera ascendente, ni siquiera me molesto en colocarlo. Por default lo ordena de manera ascendente. Si quiero de manera descendente, entonces simple, paso el argumento ascending y lo establezco en false y él ordena de manera descendente. Descendente. Pero si quiero ordenar por varias columnas, del mismo modo tengo que crear una lista y una lista de valores booleanos en donde el default siempre va a ser true. Ordena ascendentemente versus descendentemente. Especifique una lista para múltiples ordenamientos o para múltiples columnas. Si esto es una lista de boolean tal cual, entonces el largo es el que va a terminar el ordenamiento. Perfecto, entonces ya coloqué el argumento. ¿Qué le voy a decir? Pues eso va a ser igual a una lista. ¿Por qué a una lista? En el momento de aperturarlo o en el momento de nombrarlo, si aquí en el by hay dos etiquetas, aquí tengo que pasar dos valores de boolean para poder decirle
qué ordenamiento quiero hacer con ella y qué ordenamiento quiero hacer con ella. En el primero voy a pasar, por ejemplo, un true, que sería el valor por default, es decir, ordéneme de manera ascendente mediante ascending. Y el otro sería, por ejemplo, false, para ordenar de manera descendente. Fíjate, evalúo con enter, vamos a ver con control enter y obtengo la respuesta de manera ascendente A, B, 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 C, 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 y luego esta de manera descendente 906, 818, 610, 883, 678, 673, 705, 482, 134 y hicimos el ordenamiento. Ahora bien, quiero ordenar a la inversa, entonces coloco este en false, ya no se ejecutaría como de manera ascendente, pero por ejemplo, si quiero ordenar el segundo de manera ascendente, entonces pongo el valor de true o el que entraría por default, pero tengo que especificarlo porque puse una lista y si abro ascending solamente para el primero me generaría un error si no le paso la cantidad correcta. Me obliga prácticamente el método a pasarlo. Evalúo con enter y el ordenamiento ocurre de manera descendente para la primera columna, tal cual como tú lo estás viendo, y de manera ascendente para la segunda llamada venta, 134, 482, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero hacer por una sola columna, no hay problema. ¿Cuál es mi recomendación? Que si lo vas a hacer por una sola columna, el ordenamiento de un data frame es lo mismo. Prepara tu set de datos y tus funciones y pásalo directamente dentro de una lista. ¿Esto es completamente válido? Claro que sí, es una lista compuesta de un solo elemento que va a componer, si valga la redundancia, el valor de la primera columna o una sola etiqueta que va a reconocer una columna, en este caso la primera. Y lo mismo también especifica de manera explícita el valor que tú quieres colocar dentro de una lista. Entonces, si lo quieres ordenar, por ejemplo, de manera descendente, inverso al ascendente, le pones faul y haces el ordenamiento directamente por acá, pero esta columna no está ordenada. Suponga que su programación o su análisis de datos le tiene que decir o sale el mismo modelo que tienes que hacer un ordenamiento. Pues simple, llegas aquí y como ya lo tienes en modo lista o estás pasando una lista, para cada uno de los argumentos pones una coma y ya sabes que aquí viene el string y por ejemplo colocas ventas o bien puedes colocar unidades, fíjate, así que sería la tercera columna y le pasas el valor del ordenamiento y le dices por ejemplo que los dos son de manera descendente, que quieres colocarlos de mayor a menor. Evalúas con enter y obtienes los datos de manera descendente y por las columnas también lo vas a obtener de manera descendente. Espero que esta segunda clasecita, que es mucho más suave, no es tan complicada de entender, que explica el ordenamiento a través del método sortValues dentro de Python y se hace directamente sobre el data frame sin reconvertir el data frame a un objeto de matriz dentro de pandas para posteriormente con una propiedad de pandas que se llama toList pasarlo a una lista de NumPy que posteriormente utilizamos para convertirlo en una lista tradicional tal cual como la que tú estás viendo acá. Poder iterarla y ordenarla mediante una función lambda sería mucho más a palo. Ya existe el método sortValues o sortIndex o sortSeries, creo que es sortIndex y obviamente indexa la serie. Entonces sería mucho más fácil trabajar con el método. ¿Estos métodos ya están optimizados? Claro que sí, están completamente optimizados y son muy rápidos para el tratamiento de datos dentro de los mismos data frames, sin ponernos a pasarlos a otros, por ejemplo, a otros paquetes o otras librerías para hacer el ordenamiento, por ejemplo, de tipo matemático, como NumPy, que es la librería numérica o matemática que tiene Python. Bien. Espero que esta clase les haya gustado bastante. Segunda clase, por favor déjame saber en la caja de comentarios si te gustaría, pues obviamente seguir con este curso y dependiendo también del auge que tenga o de las visualizaciones que haga, pues obviamente me tomaría todo el interés en construir una lista de reproducción con 50, 100, 150 videos que nos permitan a nosotros poder aprender Python, bien sea dentro de Excel como Python nativo con esta nueva interfaz o bien sea con el uso de Visual Studio Codes en donde nosotros absorbamos los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia también y qué pena ahí estar redundando en el video, en donde consumamos los datos a partir de archivos de blog de notas, archivos de Excel, imágenes, etcétera, y entreguemos resultados dentro de archivos CSV que sean fácilmente entendibles por un Excel. De las dos maneras se puede aprender Python, bien con Visual Studio Codes o bien con Python nativo dentro de Excel.
Lo importante es aprender las características del lenguaje para poder operar con los datos de manera correcta, obtener información que siempre, como yo digo, nos permita tomar excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.